Buenas tardes con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. Recuerden que hoy, bueno, esta semana ya acabamos con la unidad 2, en este caso del trimestre 2. Tienen toda esta semana para poder realizar sus tareas que tengan pendientes. Recuerden que solo esta semana, pues, hay como igualarse todas las tareas que tengan pendientes, tanto en química como en biología, ¿no? Recuerden que les doy yo. Entonces, por favor, si tienen tareas pendientes hasta esta semana, yo califico. Ya después de ello, obviamente, ya no van a poder mandar tareas porque ya les toca, en este caso, si todavía no entregan esta semana, pues recurrir a clases de refuerzo. Entonces, por favor, igualense en tareas para, para estar al día, ¿no? Para que estén pendientes, en este caso, ¿no? Igualense en las tareas. Ya, dicho esto, esta clase y la de el miércoles creo que tenemos, vamos a hacer un recorderis de todo lo que hemos visto en estas dos unidades y de lo que va a ir en la prueba, ¿no? Recuerden, vamos a hacer un repaso, se podría decir, de lo que les voy a tomar en la prueba. Recuerden que la prueba tiene 10 preguntas. Entonces, pues vamos a recapitular todo lo que hemos visto en estas últimas dos unidades para que así pues repasen y den una excelente prueba, ¿no? Hablábamos sobre las disoluciones y nuestras disoluciones, en este caso, nosotros decíamos que es una mezcla de dos o más componentes, en la que uno de estos componentes se combina íntimamente con el otro. Ejemplo, en este caso puede ser el agua y el azúcar. ¿Qué tengo yo? Pues el agua y el azúcar, en este caso, al momento de mezclar, formo yo una solución, una disolución en la cual se combinan íntimamente el uno con el otro, en este caso el agua y el azúcar. Y recuerden que al momento de que ya formo yo una solución, pierden las características individuales. Ya forman en este caso una sola característica. Por ejemplo, tengo aquí el agua y tengo, supongamos aquí, el azúcar. En el momento que yo y azúcar, recuerden, aquí está el agua, ya voy a ponerle de aquí. Ya, ahí tengo yo, pues, dos sustancias en las cuales están características individuales. Al momento de yo unir estos dos componentes, ya se combina el agua con el azúcar, de tal manera pues que ya pierden sus características individuales y yo ya formo características grupales, ¿no? En este caso, yo ya formo el agua, con el agua y el azúcar, yo ya formo características grupales, ya no individuales. Y pues una solución que contiene agua como solvente se llama pues solución acuosa, ¿no? Recuerden, ya vimos también cuál es el solvente, cuál es el soluto, pero ya vamos a revisar nuevamente para que les quede un poquito más claro, ¿no? Como características en cuanto a mis disoluciones, pues ya los componentes no pueden separarse por medios físicos simples. En este caso, los medios físicos simples ya son muy sencillos, se podría decir, para separar nuestra, nuestra, nuestra solución. Nosotros solo podemos separar nuestro soluto de nuestro solvente por destilación, cristalización o cromatografía. Por estos tres procesos yo puedo separar mi soluto de mi solvente. Listo.
Vamos ahora a hablar sobre los componentes que tiene mi solución. En este caso, mis componentes son soluto y son solvente. Recuerden, vamos a revisar nuevamente. ¿Cuáles son los componentes que tiene una solución, una disolución? Pues los componentes son soluto y son solvente. Soluto y solvente. Listo, tal vez alguien que me recuerde. El soluto se encontraba en mayor o en menor cantidad. El soluto se encontraba en mayor o en menor cantidad. ¿Quién se En acuerda? menor cantidad. En menor cantidad. El soluto, muy bien, gracias. El soluto se encuentra siempre en menor cantidad. Y el solvente, en cambio, se encuentra en mayor cantidad. Siempre, siempre, siempre mi soluto va a estar en menor cantidad y mi solvente va a estar en mayor cantidad. Recuerden que mi soluto, un ejemplo, a ver, ustedes díganme, ¿qué ejemplo sería del soluto? ¿Quién me da un ejemplo? ¿Qué vendría a ser soluto? El azúcar. El azúcar, muy bien, Santi. El azúcar sería en este caso el soluto. ¿Y el solvente, cuál creen ustedes que sería un ejemplo? El agua. El agua, muy bien. En este caso, como soluto, colocaríamos el azúcar y como solvente el agua. Muy bien. Tienen que recordarlo esto siempre, siempre, siempre. Recuerden que también ya hicimos ejercicios en los cuales depende de ver cuál es el soluto, cuál es el solvente. Entonces, aquí estamos repasando y repito. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. Listo. Seguimos entonces. Vamos a igual. Los componentes, en este caso de las soluciones, se pueden mezclar en distintas proporciones como parte de su proceso de preparación. Para saber yo la cantidad de soluto y de solvente de una disolución, siempre yo utilizo una magnitud. La magnitud en este caso que yo utilizo se le denomina concentración. Yo voy a trabajar en unidades de concentración en el laboratorio cuando yo vaya a colocar soluto y solvente. Los dos, en este caso, se les denomina la unidad que vamos a trabajar, pues es concentración. Y pues, en dependencia de este parámetro denominado concentración, mis disoluciones se clasifican en diluidas y concentradas. Mis diluidas es si la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. Si en este caso, si el soluto es pequeño respecto al solvente, yo le denomino diluidas. Y hablo de concentradas, en cambio, si la proporción del soluto respecto al solvente es grande. Entonces, dicho esto, ¿cuándo son diluidas? Chicos, cuando decíamos que una solución es concentrada. ¿Me puede repetir la pregunta, Lisa?
Con gusto. Hablábamos en este caso de que utilizábamos la magnitud de concentración para hablar de nuestras disoluciones. Y yo mencionaba que nuestras disoluciones se clasificaban en diluidas y concentradas. Hablábamos de soluciones diluidas cuando el soluto, en este caso respecto al solvente, era mayor o menor. menor. Muy bien, en este caso era menor, ¿no? Y hablamos de concentradas. ¿Cuándo? ¿Qué vendría a ser ahora? Hablando de concentradas. Mayor, supongo. Ya, de concentradas. ¿Cuándo es mayor el soluto o cuando es mayor el solvente? ¿Qué me dice? Absoluto. El soluto, ¿no? Cuando la proporción, en este caso del soluto, es mayor y ahí se le denomina concentradas, ¿no? Sí. Listo, muy bien. ¿Esto está claro para todos? Tengo a Steven. Steven, ¿estás por ahí? Sí, sí, está claro eso. Ya, listo, muy bien. Seguimos entonces. Listo, muy bien. Seguimos entonces con la clase. Vamos a hablar ahora un poco de la parte iónica, de la parte polar, apolar, en cuanto a nuestras moléculas. Bueno, Lisa. Ya listo. A ver, seguimos entonces. Tenemos que tener mucho en cuenta que para que un soluto se disuelva en un solvente, siempre tiene que favorecer las interacciones entre tipo soluto-solvente. Siempre. Porque de este modo, pues, en este caso siempre tiene que ser, como menciono, más importante la del tipo soluto-solvente que del tipo soluto-soluto o que del tipo solvente-solvente. Porque de este modo, cuando estamos en presencia del solvente, como el agua, pues las sustancias que normalmente se disuelven en este tipo se les denomina iónicas y polares, ¿no? ¿En qué solvente mencionamos? Pues en un solvente denominado agua, ¿no? Recuerden que el agua es, se podría decir que el solvente universal. ¿Verdad, Lisa? Entonces, Porque podemos hacer muchas mezclas con el agua. muy bien, Santi, muy bien. Entonces, en este caso, pues nuestras sustancias al mezclar con el agua, nuestros reactivos al mezclar con el agua, forman, como mencionamos, sustancias iónicas y también sustancias polares, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo es que procede en este caso esto, cómo sucede, porque mi agua en este caso se caracteriza por tener una presencia de un dipolo. Y pues como el agua tiene la interacción o la presencia de un dipolo, pues al momento de yo mezclar el agua con el soluto, ahí es lo que yo formo en este caso, una solución o una disolución entre el soluto y el solvente, llamada tipo ion dipolo. Repito en este caso, pues como el agua se caracteriza por tener una presencia de un dipolo, pues entonces cuando interactúa
el soluto con el solvente que es el agua, yo tengo una denominada solución ion dipolo. ¿Por qué en este caso ion dipolo? Como menciono, miren, bueno, les he colocado aquí, mencionaba yo, ¿qué tengo en este caso? Miren, aquí está el agua y tengo yo mezclado con el sodio en este caso. Miren, aquí está mi molécula de sodio. Voy a ponerle de otro color a mi sodio. Blanco. Ahí, rojo. Ahí, amarillo. Ya. Amarillo, en este caso le colocamos a mi sodio. Y de ahí tenemos soluto, en este caso el sodio. Solvente, tenemos el agua. Listo. Si yo mezclo el agua y el sodio, formo yo una interacción de tipo ion dipolo. Ion dipolo, ¿no? Y pues a esto se le denomina un proceso de solvatación. Y este proceso de solvatación es lo que se asocia a la solubilidad de estas sustancias químicas en el agua. Esta solubilidad, ¿no? En este caso, el proceso de solvatación se asocia a la solubilidad que tienen mis sustancias químicas en el agua. ¿Cuál en este caso? Pues ejemplos del sodio, ejemplos mi cloro, en este caso también. Miren, aquí tengo yo el dipolo, 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 dipolo. Y uno en este caso con el ion cloro y por eso se le denomina tipo ion dipolo. Hablamos en este caso, recuerden, de el solvente universal, el agua, ¿no? Y ahora vamos a hablar un poco de los compuestos moleculares y polares. Estos compuestos también se caracterizan por la presencia de un dipolo que interactúa en este caso con el dipolo del agua. Miren, mis compuestos moleculares y mi agua tienen dipolos, los dos en este caso, los dos, mis compuestos moleculares, en este caso, ejemplo, tengo yo a mi HF. Listo, este es mi compuesto molecular y mi dipolo del agua. Tengo aquí la unión, aquí tengo otro dipolo del agua y aquí tengo otro dipolo. Recuerden que nuestro compuesto molecular y polar se caracteriza por la presencia de un dipolo y mi agua también en este caso es un dipolo, ¿no? Y en estos gastos que están involucrados los átomos altamente electronegativos, se forma un puente de hidrógeno para poder unirse. Como los dos en este caso son altamente electronegativos y los dos forman un dipolo, pues forman puentes de hidrógeno y así se pueden unir. ¿Cuáles son los puentes de hidrógeno? Pues los que yo tengo en este caso de tomate. Miren, tengo yo puentes de hidrógeno. Aquí también tengo fuentes de hidrógeno, como menciono, se forman puentes de hidrógeno para poder unir a mi agüita con mis compuestos moleculares y polares. Entonces, cuando yo formo puentes de hidrógeno, cuando tengo compuestos polares con el agua. Ahí formo yo puentes de hidrógeno. En cambio, recuerden que aquí no se forma puentes de hidrógeno porque en este caso yo uno a mi ion con mi dipolo. Entonces ahí no formo puentes de hidrógeno, sino formo puentes de hidrógeno cuando tengo compuestos polares. Listo. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No tienen preguntas, dudas? No, licenciado. Ya, listo. Puedo crear entonces hasta aquí. Seguimos. Como menciono, recuerden que estamos haciendo un repaso de las unidades para que así puedan, obviamente, repasar lo que va a ir en la prueba, ¿no? Recuerden que en la pruebita son 10 preguntas y pues nada, va a ir lo de las dos unidades. Listen, yo tengo una duda. Sí, dime, Santi.
Yo como soy nuevo no sé cómo se dan los exámenes, entonces esa era mi pregunta. Oh, claro, es verdad, Santi. Con todo, no sé si tal vez escribas al coordinador académico, que en este caso es Alex, para ver si tú realizas la prueba, ¿no? Ya que obviamente em, tú recién te inscribes, entonces por ello deberíamos ver cómo, qué sucede, ¿no? Igual con todo, yo también voy a preguntar para ver qué sucede contigo, Santi, pero también pregunta, ¿no? Tú, al coordinador académico, que es Alex Sandoval. No sé si tal vez si tengas el número de él. Santi. Sí, Licen, Ya, Santi. Eh, mencionaba que tal vez te comuniques con el coordinador académico para ver qué sucede, ¿no? En tu caso. Y se llama Alex Sandoval, ¿no? El coordinador académico. Te preguntaba si sí, es el número. ya, gracias, Licen. Ya, listo. Ya. Seguimos entonces, ¿no? Vamos a hablar ahora de la solubilidad como forma de la expresión de la concentración. Recuerden que hablábamos en este caso que nuestra solución se expresa en términos de concentración. Entonces, pues la representación de las solubilidades a diferentes temperaturas se le conoce como curva de solubilidad. Y miren, aquí tengo yo mi curva, ¿no? En este caso tengo una curva de solubilidad y pues en estas representaciones gráficas se puede identificar distintos tipos de soluciones. Vamos a ver, ¿no? Recuerden que estamos hablando sobre la solubilidad. Listo. ¿Cuáles son los distintos tipos de soluciones que yo puedo encontrar? Pues puedo encontrar soluciones saturadas, soluciones sobresaturadas y soluciones no saturadas, en las cuales, ¿qué sucede? Mi solución saturada es cuando en este caso ya no se admite más cantidad de soluto disuelto. Ya tengo un límite en el que ya no puedo pasar de ese límite. Por ejemplo, yo tengo una sustancia en la cual se admite un 70% de esta sustancia y yo ya he cumplido con mi 70%. Listo, yo no puedo agregar en este caso más soluto, porque si agrego más soluto, en este caso ya me paso del 70% al que yo solo debía llegar y yo ya formo una solución sobresaturada. ¿Qué es mi solución sobresaturada? Pues ya contiene mayor cantidad del soluto que la permitida a esta temperatura determinada, ¿no? Por ejemplo, mi saturada, como menciono, en este caso es cuando ya no admite más cantidad de soluto porque ya ha llegado a su límite. En este caso, ejemplo, 70%. Listo. Ha llegado a una concentración del 70%, entonces ya no debo agregar absolutamente nada más, porque ahí, en este caso, se volvería una sobresaturada. Si yo ya no tengo 70, sino yo ya tengo 80%, de solución concentrada, pues se podría decir que ya es sobresaturada porque ya contiene mayor cantidad del soluto que la que es permitida. Listo. Y no saturada, en cambio, es cuando tiene menor cantidad del soluto que el que se admite, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una solución del 30% y yo admito hasta 70. Entonces, en este caso es no saturada, obviamente, ¿por qué? Es no saturada porque yo todavía no llego o no coloco todo el soluto que, que yo necesito para que sea saturada, ¿no? En este caso es no saturada
porque contiene menor cantidad del soluto que el que admite en este caso, ¿no? Recuerden que ejemplo, ¿cuál era? Desaturada, si yo tengo, solo se puede disolver hasta un 70% y yo ya he cumplido con el 70% del soluto. Entonces ahí yo ya no puedo agregarle absolutamente nada más. En la sobresaturada, en cambio, es una disolución que contiene mayor cantidad del soluto que el que permite, como menciono, solo permite 70% y este tiene 80, listo, es sobresaturado. Y no saturado cuando tiene 30, 10%, en este caso, ¿no? Listo. ¿Entendida entonces esta partecita de la solubilidad? No, Licen, no le entendí bien. Ya, Santi, no hay problema. Repetimos en este caso. Listo. Tenemos tres tipos de solubilidad. Tenemos la solubilidad saturada, la solubilidad sobresaturada y la solubilidad no saturada. Vamos entonces a realizar más ejemplitos. Listo. A ver, la saturada en este caso. ¿Qué mencionamos? Nuestra saturada es cuando una solución ya no se admite mayor cantidad de soluto. Entonces, coloquemos aquí un vaso de precipitación. En este caso tengo mi agüita. Y aquí me dice que solo se admite un 70% de soluto. Entonces, yo he agregado otro color, morado mismo. Ya. Entonces, en mi solución saturada, ¿qué me dice? Que ya no se admite más cantidad del soluto. En este caso, supongamos que mi cantidad de soluto es todo lo de morado y es 70% la cantidad de soluto que yo he agregado a mi agüita, ¿no? 70%. Listo. Y mi saturada, en este caso mi solución, me dice que solo acepta un 70% de soluto. Y yo ya he completado mi 70% del soluto. Si yo en este caso se podría decir que le agrego más soluto, ya sería sobresaturada. ¿Por qué? Porque como mencionamos, solo se admite 70% de soluto. En mi sobresaturada, que tenemos aquí mi agüita. Igual, aquí en mis sobres, se acepta 70% también. Pero yo no agregué 70%, sino yo he agregado 80%. 80% de soluto he agregado yo. Entonces, como he agregado 80% de soluto y me dice que solo se acepta 70%, ya es sobresaturado, porque yo estoy excediendo del límite que me permite llegar. Solo se admite hasta un soluto del 70%. En este caso, o no le hagamos por ciento, hagamos con gramos. Listo. Yo solo puedo agregar 70 gramos de soluto. Y en mi saturada yo he agregado ya los 70 gramos de soluto. En este caso, mi saturada me dice que ya no se admite más cantidad de soluto. Ya no se va a disolver. En este caso, ¿qué? 70 gramos, nada más. Ahora tengo 80 gramos y me dice que solo acepto hasta 70 gramos. Como ya en este caso me he sobrepasado de los gramos que me pide o que me deja disolver, se podría decir, se forma un precipitado. ¿Qué quiere decir esto de precipitado? Pues en este caso, como solo se acepta la disolución de 70 gramos y los 10 restantes ya no se disuelven, formo un precipitado. Precipitado en este caso es el soluto, pues, que no se ha disuelto, ¿no? Formo yo aquí el precipitado, que no se disuelve porque, como menciono, yo solo acepto 70 y en mi sobresaturada está 80. Listo. Y en mi no saturada, en cambio, ¿qué tengo yo? En mi no saturada igual, me dice que se acepta un 70 gramos. En mi no saturada. Y yo he colocado, se podría decir que solo 20 gramos. 20 gramos he colocado yo en mi no saturada.
20 gramos. Listo. Obviamente, puedo yo seguir aumentando más soluto porque se puede aumentar hasta 70 gramos, de los cuales es no saturada porque tengo 20 gramos de los 70. Entonces, ¿qué decimos? La saturada es cuando ya no se admite más cantidad del soluto porque ya llegamos al límite. Nuestra sobresaturada es en este caso que ya excedimos del límite del soluto, entonces ya no se va a disolver. ¿Qué sucede? Pues se forma en este caso un precipitado. Y mi no saturada, pues obviamente es cuando yo no he llegado ni a la mitad de mi soluto que yo puedo agregar. Listo. Tal vez ahí está un poquito mejor explicado, más entendible. Ahora sí ya le entendí más, estaba más entendible. Ya listo, Santi. Muy bien. Igual cualquier cosita que no entiendas, no hay problema, ¿no? Siempre yo busco la manera para que esté un poquito más entendible, ¿no? Así que no dudes en preguntarme, ¿no? No hay problema. Mejor ahí sí. Ya. Listo. Entonces, esto en cuanto a la solubilidad. Vamos ahora a hablar de nuestros procesos de solubilidad. Recuerden que estábamos hablando de acuerdo al soluto en cuanto a su temperatura. Y pues nuestros procesos de solubilidad también se asocian a elementos termodinámicos, en este caso a la termodinámica, a la temperatura. Y pues nosotros calificamos pues con dos procesos. Tenemos los endotérmicos y tenemos los exotérmicos. Mi proceso endotérmico es cuando ocurre con absorción de energía en forma de calor. Y mi exotérmico en cambio, es cuando se produce una liberación de energía. Listo. Entonces, en este caso que ya ocurre el proceso de solubilización y tengo diferentes procesos. Tengo el proceso endotérmico y tengo el proceso exotérmico. Mi proceso endotérmico, en este caso menciono que es cuando absorbe la energía en forma de calor y pues por ello en este caso va a elevarse. Va a elevarse. ¿Por qué se va a elevar? Porque absorbe la energía. Y como absorbe, pues obviamente tiene más energía y por eso va hacia arriba. Exotérmico, en cambio, cuando produce una liberación de energía. Obviamente, como está liberando energía, ¿qué sucede? Pues yo tengo una pérdida, como libero energía, tengo una pérdida, en este caso de energía, pérdida de calor, y por eso va para abajo la curvita, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué sucede? Pues tengo, como menciono, dos procesos, el endotérmico y el exotérmico. El endotérmico es cuando ocurre una absorción de energía y por ello, obviamente, como absorbe energía, pues la curvita va hacia arriba. Y el exotérmico, en cambio, como yo libero energía, obviamente su curvita va a ser para abajo, ¿no? Porque en este caso, si libera energía, pierde energía y por ello va la curvita hacia abajo. Listo. ¿Preguntas, dudas? Cuando es endotérmico, en este caso se produce una absorción de energía. Entonces, ¿qué mencionamos? Que en este caso la curvita va a ser para arriba. Hacia arriba. Hacia arriba. Muy bien, porque absorbe energía. Y en el exotérmico, en cambio, libera energía y la curvita va a ser para abajo, ¿no? Listo. Sí, Entonces nos quedaríamos hasta aquí el día de hoy. En la siguiente clase seguiremos en este caso con el repaso para que les vaya bien en la pruebita, ¿no? Listo. Esto sería todo por la clase del día de hoy. Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche. hasta luego, Lisa.